Aunque para muchos pueda parecer obvias las respuestas que contestará este audiovisual, la realidad es que existe mucha desinformación en este tema, en el que se considera que la condición de homosexualidad o heterosexualidad se da en los humanos por elección. Nada más alejado de la realidad. La elección libre es la que menos influye en las preferencias sexuales. La verdad es que diferentes factores biológicos, desde el primer día de la concepción, intervienen en la congruencia o incongruencia cromosómica, fenotípica y conductual de los individuos. Estos factores biológicos hereditarios están determinados por los progenitores desde la concepción, por la madre a lo largo de la gestación, por los factores en el desarrollo durante la niñez, en la adolescencia con la segregación de hormonas y hasta pueden terminar su definición en la etapa de la madurez. Muchas de las circunstancias que definen lo que somos, como las características físicas que desarrollamos, la facilidad por algún deporte, las enfermedades que sufrimos, las alergias que padecemos y hasta el gusto por las artes o las matemáticas, nos fue transmitido por herencia a través de los cromosomas de nuestros padres. Las condiciones sexuales que desarrollamos en nuestra vida no son la excepción y también intervienen factores heredados. La genética es la ciencia que estudia la forma, como las características de los organismos vivos, sean estas morfológicas, fisiológicas, bioquímicas o conductuales, se transmiten, se generan y se expresan de una generación a otra bajo diferentes condiciones ambientales. La genética trata de explicar cómo se heredan y se modifican las características propias de los seres vivos, desde los grandes mamíferos, las plantas, el mundo marino, los insectos, hasta las bacterias y virus. Ningún ser vivo se escapa de la influencia de su herencia. Los humanos tenemos diferencias en la constitución de nuestros organismos. Nuestro metabolismo puede funcionar diferente a lo esperado en distintos procesos. Estamos lejos de funcionar como mecanismos de relojería. Tanto en hombres como mujeres, basta con que uno de sus genes sea distinto a lo esperado para que haya cambios en nuestra descendencia que alteran su desarrollo sexual, con todo lo que esto puede implicar, sin que haya posibilidad de cambio y mucho menos de elección por parte del producto. En este audiovisual vamos a hablar entonces sobre la heterosexualidad y homosexualidad en los humanos, con el objetivo de conocer algunas de las diferencias biológicas entre ambas condiciones sexuales. Para lograr nuestro objetivo daremos contestación a dos preguntas fundamentales. ¿Existen factores biológicos que definen el sexo, fenotipo y orientación sexual entre las personas? ¿Cuáles son los factores que pueden incidir en las preferencias sexuales del humano? Quédate hasta el final del audiovisual porque te sorprenderán las evidencias científicas encontradas sobre estos temas. En líneas generales, el concepto de sexo puede subdividirse en tres categorías. Estas categorías se establecen para evitar confusiones y por tanto haremos una distinción entre sexo cromosómico, sexo fenotípico e identificación de género o orientación sexual. Distinciones que a menudo no se hacen y que al no quedar claras son causa de debates innecesarios y acaloradas discusiones que no conducen a nada y terminan por confundir más que esclarecer el tema. El sexo cromosómico está definido por las distintas combinaciones que pueden presentarse en el humano, como son XX, XY y algunas otras variantes poco frecuentes como la 45X, 47XXY y 47XYY. Estas variantes pueden ocurrir al momento de la formación de un espermatozoide que alcanza al óvulo para fecundarlo o del óvulo ya fecundado o en el momento de la división celular. Cuando alguno de los 46 cromosomas está alterado y nace una persona con esas alteraciones, puede tener consecuencias en diferentes ámbitos de su desarrollo corporal. En el caso del sexo, esas alteraciones pueden darse al agregar un cromosoma, cambiarlo, alterar la segregación de algunas hormonas o evitar su absorción. Estas diferencias muchas veces tienen consecuencias en los tres ámbitos definidos:
sexo cromosómico, fenotipo sexual y orientación sexual. Por supuesto que son eventos incontrolables por el hombre. El fenotipo son las características morfológicas, fisiológicas y conductuales de un individuo o población. El fenotipo es lo que podemos ver, es decir, los órganos sexuales expuestos. El sexo fenotípico entonces se refiere al sexo de un individuo determinado por sus genitales externos. La expresión de los caracteres sexuales secundarios como la voz, tamaño de sus caderas, pechos, barba y su comportamiento agresivo o pasivo. La identificación de género u orientación sexual se refieren a la percepción subjetiva que tienen las personas de sí mismas sobre su sexo y preferencia sexual, lo cual puede ser difícil de definir. La orientación heterosexual se define como la atracción emocional, romántica y sexual hacia personas del sexo o del género opuesto, mientras que la homosexualidad constituye una atracción emocional, romántica y sexual hacia personas del mismo género o sexo. En ambos casos puede o no conducir esa actividad sexual al orgasmo. A partir de esta división se han realizado muchas otras que sobrepasan mis conocimientos, como la pansexualidad, bisexualidad, asexualidad, entre otras, y que puedes consultar en libros especializados o con un especialista en la sexualidad humana. Por tanto, me voy a centrar únicamente en la heterosexualidad y homosexualidad y a un puñado de factores biológicos que pueden desencadenar estas preferencias sin que se agote en este audiovisual el tema. Diferencias entre el sexo de un varón y el de una hembra. La diferencia genotípica entre el sexo de un hombre y una mujer, desde un punto de vista biológico, está en sus órganos sexuales externos que están a la vista. También tienen órganos sexuales internos que los puede distinguir, pero que no forman parte de su genotipo. En el caso del hombre, tiene un pene considerado un órgano sexual externo, órganos sexuales internos como los testículos que producen espermatozoides y hormonas, el epidídimo y los conductos deferentes para almacenar y transportar espermatozoides, la próstata que segrega un líquido alcalino que nutre y transporta los espermatozoides, las vesículas seminales que producen líquido seminal y las glándulas bulbo-uretrales que lubrican y limpian la uretra. En el caso de la mujer tiene órganos sexuales externos como el clítoris, labios mayores y menores, orificio uretral y orificio vaginal. Sus órganos sexuales internos son los ovarios que producen óvulos, trompas de falopio, que son los conductos que transportan al óvulo hasta el útero. El útero es un órgano hueco donde se implanta y desarrolla el embrión, que conecta con la vagina a través de un canal muscular. La vagina recibe al pene durante el coito y es el canal del parto. Concepto de orientación sexual. El concepto de orientación sexual se refiere a la atracción sexual que experimenta un individuo hacia personas del sexo opuesto, del mismo sexo o de ambos sexos. La orientación sexual se desenvuelve en función de la percepción sexual que se tiene de uno mismo. Sin embargo, esta atracción no es un fenómeno unitario. Existe la atracción física, que se refiere a la atracción de establecer contacto sexual, la atracción romántica y emocional, que se refiere al deseo de unión psicológica que no necesariamente implica contacto sexual. En conjunto, la evidencia científica señala que, en el proceso de definición biológica de la orientación sexual, participan los genes de los cromosomas sexuales, las hormonas sexuales y los sistemas cerebrales que definen parte de la conducta de cada individuo. La conducta también está determinada por otros factores como el emocional, social, educativo y circunstancial. En conjunto, la evidencia científica señala que en el proceso de definición biológica de la orientación sexual participan los genes de los cromosomas sexuales, las hormonas sexuales y los sistemas cerebrales que definen parte de la conducta de cada individuo. La conducta también está determinada por otros factores como el emocional, social, educativo y circunstancial. Factores genéticos que definen el sexo de un humano. El espermatozoide está compuesto de 3 partes: cabeza, pieza intermedia y cola.
Cada parte tiene una función específica que contribuye a que se mueva y fecunde al óvulo. La cabeza está compuesta del núcleo y el acrosoma. El núcleo contiene 23 cromosomas que contienen la mitad del material genético del futuro embrión, que en total tiene 46 cromosomas, al unirse con los cromosomas del óvulo. El acrosoma contiene enzimas que son liberadas durante la fecundación para ayudar a disolver la cubierta protectora del óvulo. La pieza intermedia tiene mitocondrias que liberan la energía necesaria para que el espermatozoide mueva su cola y avance desde el pene hasta fecundar al óvulo. El óvulo es la célula reproductiva femenina. Está compuesto de estructuras que la protegen para preservar sus componentes internos. Las partes principales del óvulo son el núcleo, que contiene el material genético con 23 cromosomas. Tiene el citoplasma que rodea al núcleo y contiene mitocondrias que le dan energía al óvulo. Contiene los gránulos corticales que endurecen la zona pelúcida una vez que es fecundado por un espermatozoide. Se encuentra además una membrana plasmática y la corona radiada. La zona pelúcida es una capa de proteínas gruesa y transparente que rodea la membrana plasmática. Actúa como una barrera protectora y es vital para la adhesión del espermatozoide. La zona pelúcida evita la polispermia, es decir, evita la penetración de varios espermatozoides en un mismo óvulo, junto con los gránulos corticales. El óvulo femenino, dentro de sus 23 cromosomas, contiene uno sexual que siempre es el cromosoma X, por lo que no hay forma de que un óvulo contenga un tipo de cromosoma Y, mientras que el espermatozoide del varón contiene un solo cromosoma que en ocasiones puede ser X o puede ser Y. Si llega un espermatozoide a fecundar al óvulo, puede hacerlo con un cromosoma X o con un cromosoma Y, pero no con ambos. Dependiendo de esta combinación se define el sexo del embrión y futuro ser humano, con 2 cromosomas X que define el sexo cromosómico hembra y con la combinación XY el sexo cromosómico varón. Estos dos genotipos, es decir, la información que aporta cada persona, van a influir de manera distinta en el desarrollo sexual de la futura persona, desarrollo que puede ser dividido en 2 componentes: la determinación del sexo y la diferenciación sexual, de las cuales hablaremos enseguida. La determinación del sexo se refiere al proceso a través del cual una gónada se desarrolla, ya sea como testículo o como ovario. Este proceso depende de la genética, ya que la definición del tipo de gónada que se formará en un embrión está dada por la presencia o ausencia en el periodo prenatal de un gen localizado en el cromosoma Y, llamado el gen SRY. Con el desarrollo de las gónadas hacia testículos u ovarios, termina la etapa de la determinación sexual e inicia el proceso de diferenciación sexual. La diferenciación sexual masculina y la función de la testosterona. Al ser fecundado el óvulo por el espermatozoide, forman el cigoto con la carga genética de ambos progenitores. A los 2 o 4 días, el cigoto comienza a dividirse mientras viaja al útero, formando una mórula, llamada así por su apariencia. Las células de la mórula se siguen dividiendo y organizándose en una esfera hueca llamada blastocito, el cual está formado por una capa de células que formarán la placenta y una masa celular interna que darán lugar al embrión. Al final de la primera semana, el blastocito llega al útero, en donde se adhiere. En la 7ª semana del embarazo, una región del cromosoma Y de los varones, llamada gen SRY, factor determinante del sexo, se activa y desencadena la diferenciación de las gónadas para convertirlas en testículos. El cromosoma Y define biológicamente que las gónadas se conviertan en testículos. Una vez formados los testículos, secretan la hormona masculina llamada testosterona y un factor químico denominado factor de inhibición de los conductos de Müller, o MIF, cuya función es precisamente inhibir el desarrollo de los conductos de Müller.
Estos dos productos, testosterona y factor químico MIF, son los responsables de la diferenciación sexual masculina. La testosterona, en adelante, dirige el proceso de masculinización con el cual nos referimos a la transformación que sufren los órganos sexuales internos. Influye además en los núcleos cerebrales que son distintos en las mujeres y en los hombres, lo que incide en cierta medida en la conducta. Este proceso hormonal fue fundamental para adquirir un perfil masculino al suprimir o quitar lo femenino. Este proceso de quitar lo femenino inhibe el desarrollo de los conductos de Müller, que dan lugar al útero y a las trompas de falopio. La testosterona segregada en la etapa fetal además transforma la conducta, evitando el desarrollo del comportamiento femenino. La concurrencia de estos dos procesos, masculinización y bloqueo de lo femenino, hacen posible el desarrollo de un individuo con un fenotipo masculino, es decir, que los procesos físicos y bioquímicos observados son característicos que se observan en los varones. La diferencia sexual femenina y la ausencia de testosterona. Cuando los cromosomas del feto son XX, sus gónadas se desarrollaron como ovarios y por lo tanto no hay segregación de testosterona, ni del factor que inhibe el desarrollo de los conductos de Müller o MIF. Como consecuencia de su ausencia, tanto los órganos sexuales internos como los núcleos sexualmente diferenciadores del cerebro y la conducta se desarrollan con un perfil femenino, lo que da lugar a un humano con un fenotipo femenino, es decir, que los procesos físicos y bioquímicos observados son responsables de producir características sexuales femeninas. Excepciones a la combinación cromosómica XX o XY. Como se mencionó al inicio del audiovisual, en la gran generalidad de las personas, los 23 cromosomas femeninos y los 23 masculinos agregados por el espermatozoide pueden variar, es decir, que no tienen 46 cromosomas. Puede faltar o se pueden agregar un cromosoma extra en la definición del sexo, lo que tiene consecuencias en el desarrollo de la persona y en la alineación entre su sexo, fenotipo y percepción sexual. Entre estas variantes se incluyen individuos que son cromosómicamente distintos, como el 45X con síndrome de Turner, que indica la falta de un cromosoma del par sexual en muchas de las células de las mujeres. Ocasiona estatura baja, cuello corto, brazos que se desvían hacia afuera, pubertad retrasada o ausente debido a fallas en ovarios, falta de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Los que son 47XXY, es decir, que tienen 47 cromosomas en lugar de 46, tienen un síndrome llamado Klinefelter. Presentan altura mayor a los niños de su misma edad, menos cantidad de vello corporal y facial, agrandamiento del tejido mamario, testículo y pene pequeños, huesos débiles, entre otras características fisiológicas. Los que son 47XYY y que desarrollan un síndrome llamado Jacobs presentan estatura alta, problemas de lenguaje, dificultades de aprendizaje, problemas sociales y emocionales, posible déficit de atención, entre otras. Cada uno de estos genotipos tiene un fenotipo específico, es decir, unas características sexuales visibles particulares. Estos cambios cromosómicos repercuten en el desarrollo de sus órganos sexuales y que no vamos a estudiar en detalle en este audiovisual, pero que puede ser profundizado por el espectador con algún especialista en sexualidad humana o en la literatura médica correspondiente. Variaciones en la producción o absorción de hormonas. Las hormonas tienen un papel primordial desde los primeros días de la concepción en el embrión, más tarde durante la gestación, en el desarrollo y hasta la muerte. Se trata de sustancias químicas que en pequeñas cantidades tienen la propiedad de estimular el funcionamiento de un órgano diferente al que las produjo. Son mensajeros químicos producidos por órganos especiales que aseguran la mayor parte de las regulaciones automáticas del funcionamiento de nuestro cuerpo. Las hormonas, al segregarse, llevan sus mensajes a través de la circulación sanguínea. Por eso se dice que son hormonas circulantes.
Otras variaciones biológicas durante la gestación implican mutaciones en los genes que codifican los receptores hormonales o la producción en tiempo de esas hormonas. Es decir, que esos cambios cromosómicos tienen consecuencias en la absorción o producción de hormonas, lo que genera cambios en su cerebro y órganos sexuales, alterando su alineación entre su sexo cromosómico, fenotipo y percepción sexual u orientación. En general, las diferencias en las hormonas circulantes conducen a efectos diferenciales sobre el desarrollo del individuo, incluido su aspecto físico, la respuesta a tratamientos farmacológicos, la susceptibilidad a ciertas enfermedades y el desarrollo del cerebro. Por ejemplo, en algunos individuos XX de sexo femenino, un trastorno metabólico denominado hiperplasia suprarrenal congénita conduce durante la maduración a unas glándulas suprarrenales hiperactivas, lo que lleva a niveles anormales de andrógenos circulantes y por ende a un desequilibrio salino importante, con un fenotipo sexual ambiguo. Además de tener un clítoris grande y labios genitales fusionados al nacimiento, las mujeres con hiperplasia suprarrenal congénita, a menudo cuando son niñas, muestran rasgos conductuales que suelen asociarse con los varones y cuando son adultas es más probable que formen relaciones homosexuales. Los niveles elevados de andrógenos circulantes pueden estimular circuitos encefálicos sexualmente dimorfos o diferentes hacia una organización masculina y no femenina, lo que modifica su conducta, conduce a un juego más agresivo y a la elección final de una pareja sexual femenina. Un ejemplo de mutación en un gen responsable de los receptores hormonales es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, también denominado feminización testicular. En un individuo XY con este síndrome, los testículos se forman y secretan testosterona y hormona inhibidora de los conductos de Müller, como se observa en los hombres normales. Sin embargo, la deficiencia de los receptores para estos andrógenos conduce al desarrollo de genitales externos femeninos en un individuo que cromosómicamente es hombre. Las personas con síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos parecen mujeres y se autodefinen como mujer, aun cuando tengan un cromosoma Y de varón. Estas personas pueden no estar conscientes de su padecimiento hasta la pubertad, porque no tienen menstruación. Estos individuos se consideran mujeres y se les ve de esta manera. Como resultado de la falta de receptores para los andrógenos, la identidad de género de los individuos con insensibilidad a los andrógenos se corresponde con el fenotipo sexual externo, pero no con su sexo cromosómico. Otra variación que se observa en la alineación del sexo cromosómico, el fenotipo y la identificación de género, se observa en machos cromosómicos que al comienzo de su vida son hembras fenotípicas, pero cuyo fenotipo sexual cambia en la pubertad. Esto sucede porque cuando son niños, sus genitales parecen femeninos, porque carecen de una enzima llamada 5-alfa reductasa, que promueve el desarrollo temprano de los genitales masculinos. Estos niños tienen labios genitales con un clítoris agrandado y se crían como mujeres al no tener testículos. Sin embargo, en la pubertad, cuando la secreción testicular de andrógenos se torna elevada, el clítoris evoluciona a un pene y descienden los testículos, lo que los convierte en un hombre fenotípico. Estos niños pueden cambiar su identificación de género como varones en la pubertad y la mayoría adopta un papel masculino. Diferencias en la constitución del cerebro por efectos de las hormonas sexuales. Además de las diferencias fenotípicas evidentes que existen entre un individuo XX y otro XY, algunas regiones de su cerebro son distintas. Tanto hombres como mujeres sintetizan estrógenos como andrógenos y no resulta correcto creer que los estrógenos son femeninos y los andrógenos masculinos. Los esteroides gonadales
sean estrógenos o andrógenos, estimulan los patrones sexualmente dimorfos, es decir, diferentes en su desarrollo al unirse a los receptores de estrógenos o andrógenos. Estos receptores, que son factores de transcripción activados por la unión de las hormonas, influyen en la transcripción genética y por tanto en el desarrollo de algunas estructuras específicas del cerebro, incluidos los circuitos neurales sexualmente distintos. Dependiendo si se trata de un individuo XX o XY, sus hormonas que circulan por su cuerpo influyen directamente en el desarrollo de mayor o menor cantidad de células nerviosas de su cuerpo y en consecuencia en un mayor número de conexiones entre ellas. El hipocampo se ve notablemente afectado, con lo cual hay diferencias en la conducta de las personas. A pesar de que hay estudios serios y concluyentes en este sentido, no es objeto del presente audiovisual profundizar en estas diferencias por ser muy especializadas. Basta mencionar que existen diferencias entre los cerebros de personas, diferencias que dependen de las hormonas que circulan por su cuerpo, diferencias que afectan directamente en el desarrollo de su conducta. La genética de la orientación sexual. Existe abundante evidencia para sustentar que la orientación sexual tiene un componente genético. El estudio de las familias muestra que hay una tasa aumentada de homosexualidad entre hermanos y entre tíos de línea materna o paterna homosexuales. Algunos estudios entre gemelos también revelan la importancia del componente genético en el desarrollo de su orientación sexual. La incidencia de homosexualidad dentro de una familia ampliada, es decir, incluyendo no solo hermanos, sino también tíos y primos, afecta predominantemente a parientes del mismo sexo, lo que sugiere que diferentes genes influyen en la homosexualidad femenina y la masculina. Conclusiones. Es importante resaltar que la evidencia que sugiere la existencia de factores biológicos juegan un papel importante en la definición de la orientación sexual, pero no pretenden explicar la complejidad de la conducta humana. La conducta humana está determinada por factores biológicos y sociales. Por tanto, la variedad de preferencias conductuales que puede tener un humano dependen de muchos factores, como pueden ser nivel económico, religioso, familiar, educativo, social y circunstancial, por mencionar solo unos cuantos. Se ha demostrado que el aprendizaje no juega un papel importante en la organización de las preferencias sexuales. En humanos, la cantidad de experiencias homosexuales o heterosexuales durante la infancia y adolescencia no tienen relación con la orientación sexual definitiva en la etapa adulta. Un adolescente puede tener vida sexual activa heterosexual y posteriormente decantar su vida a la homosexualidad, o por el contrario, llevar una vida activa como homosexual y posteriormente asumirse como heterosexual. La valoración moral o religiosa en la actualidad no pueden tener lugar en el debate contemporáneo acerca de la aceptación de la diversidad en la orientación sexual, a la luz de la evidencia biológica que la sustenta. Es cierto que no se puede reducir a la biología como único determinante del destino del ser humano, pero es innegable el papel central que juega en el surgimiento de características de los seres humanos. A la conducta humana le subyace un componente biológico. En este sentido, se debe entender que la orientación homosexual o heterosexual no son una elección libre, y mucho menos se le puede considerar como un estilo de vida elegido voluntariamente o aprendido socialmente. Cuesta trabajo admitirlo, pero es impuesto por la biología heredada de cada persona. En suma, la orientación sexual, al igual que las diferencias genéticas en la manifestación de otras conductas sexualmente distintas, como la respuesta a la agresión, tienen una base biológica programada permanentemente en el cerebro fetal. El respeto a la diversidad puede tener uno de sus fundamentos en la demostración de que las distintas orientaciones sexuales en realidad son conductas a las que subyace una base biológica bien estructurada, lo que las convierte en parte de la diversidad biológica de la especie humana.
Las distintas preferencias sexuales deben ser entendidas como variantes conductuales naturales del amplio repertorio de posibilidades que resultan de los factores genéticos, epigenéticos y hormonales que actúan durante el desarrollo fetal. Por tanto, en este audiovisual explicamos en términos generales cómo se definen y desarrollan esas preferencias sexuales desde un punto de vista biológico en los humanos. Es evidente y se debe resaltar que existen múltiples vías de desarrollo que influyen en la orientación sexual y en la conducta. No hay duda, existen diferencias además de las sexuales entre individuos del mismo sexo, con preferencias homosexuales y heterosexuales, como pueden ser conductuales, en muchos sentidos que se pueden exponer desde la niñez. Distinciones que se deben a las diferencias cerebrales que existen entre unos y otros, ocasionadas por la producción de hormonas circulantes y en su capacidad de absorción. Reconocimiento de la diferencia. El tema de la diversidad sexual en los tres ámbitos vistos no se ajusta al concepto biológico evolutivo que define a la conducta sexual como una conducta genéticamente determinada, cuyo sentido es la perpetuación de la especie, y por ello la heterosexual por naturaleza como la que cumple con esa función. La percepción de la condición heterosexual como factor de preservación de la especie es rebasada ante la evidencia de los hechos científicos que la define como una más de las condiciones que existen. En términos evolutivos, la reproducción sexual es concebida como un mecanismo biológico eficiente, producto de la selección natural que mejora las posibilidades de supervivencia gracias al recambio de información genética. Resulta miope y torpe la visión cristiana que otorga un sentido meramente reproductivo a la actividad sexual, despreciando cualquier otra que no cumpla con este fin. Con esa visión miope puede resultar fácil excluir de la normalidad y calificar en forma despreciativa cualquier conducta que no se ajuste a los estándares reproductivos. Mirada miope y torpe que contradice la razón lógica sustentada con hechos reales y contra los adelantos científicos de nuestros días, queriendo anularlos con un libro que fue escrito hace 2000 años, cuando la ciencia no existía y cuya interpretación es múltiple. La valoración moral, aunque explicable en la historia, tampoco puede tener lugar en el debate contemporáneo, en el que la igualdad de los derechos entre humanos es una realidad. Las distinciones en este sentido solo excluyen de una forma absurda y sin fundamento y solo denota idiotismo en quien la realiza. La homosexualidad no es una elección libre, como tampoco lo es la heterosexual, ni la de tener ojos azules o negros, ser alto o chaparro. Tampoco se tratan de un estilo de vida, moda o de una elección libre, debido a que existe un fundamento biológico azaroso y fortuito que no se puede controlar. La orientación sexual y las diferencias genéricas en la manifestación de otras conductas sexualmente dimórficas, como la respuesta a la agresión, tiene una base biológica que es programada permanentemente desde el cerebro del feto. El desarrollo muscular y la agresividad del hombre es superior al de la mujer debido a la testosterona, que en los hombres promueve una mayor masa muscular y fuerza, junto con una mayor explosividad. Su porcentaje de grasa corporal es menor, lo que todo junto da mayor ventaja en los deportes explosivos al varón. Poner a combatir a un varón contra una mujer del mismo peso y con el mismo entrenamiento resulta absurdo y antideportivo. Respuestas a las preguntas formuladas al comienzo del audiovisual. ¿Existen factores biológicos que definen el sexo, fenotipo y orientación sexual entre las personas? Sí, la evidencia científica es clara y contundente. ¿Cuáles son esos factores biológicos que pueden incidir en las preferencias sexuales del ser humano? Los factores que inciden en las preferencias sexuales humanas observados en este audiovisual pueden ser la transmisión genética de los padres, cambios en los cromosomas al momento de la división celular temprana, modificaciones hormonales en la circulación
o en su asimilación durante la gestación y posteriores en la niñez o adolescencia, cambios químicos en el tiempo de la gestación, cambios en la estructura cerebral que influyen en la conducta y el entorno social en el que se desarrolla la persona. En Scientia Channel hablamos sobre temas científicos, así que si te gustó el audiovisual, suscríbete y regálame un like. Soy Ricardo Pineda Tirado y te pido que compartas este video y me dejes tus comentarios más abajo en el apartado. Agradezco a la plataforma YouTube por permitirme subir este video y sobre todo a ti por haber llegado hasta el final. Gracias y hasta la próxima.